Bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. Este día vamos a grabar el capítulo número 14, que son los 12 pasos, los 12 pasos de AA. Vamos a hablar un poco sobre los 12 pasos de AA. También estamos al mismo tiempo en línea, en vivo con TikTok, en un live con TikTok. Así que de repente podemos contestar algunos interrogantes si es que se dan, pues, y si no, pues vamos a continuar con la grabación. Bienvenido, chiquillo. Ya teníamos días de no grabar. Este día solo vamos a grabar. Xavi viene de viaje ahorita, viene volando. Bueno, ya nos escribió que ya aterrizó, pero no viene a tiempo. Así que, chiquillo, ¿cómo estás después de tanto tiempo sin grabar? Pues bastante bien, se nos acumularon ahí un montón de fiestas patronales, Día de la Madre, de todo día, aniversario del grupo. Bueno, pero estuvimos... Fernando, ¿cómo estás? Pues bien, mira, tranquilo, aquí contento de estar otra vez con ustedes. Ya quisiera yo estar en mi vuelo, de vacaciones. Ya nos va a tocar, a mí me toca en agosto. Así que ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de este tema importante, porque fíjate que hay mucho ruido en la gente cuando cree que en esta sociedad de los 12 pasos, de los grupos de autoayuda, solo es nada más dejar de beber. No saben que está toda esta literatura. Mira que aquí hemos sacado algunas de propiedades de los grupos, pues, que son propiedades públicas. Pues aquí cualquiera puede comprar un libro de estos y lo puede leer y puede platicar sobre esto. Lo único prohibido en esto es lucrarse, y nosotros pues ya saben todos aquí que a nosotros nos toca pagar para hacer esto. Así que lucrarlo no sé de dónde, así que estamos... El chiquillo ya estaba ahí como viendo qué onda, cabal. Entonces fíjate que es importante que hablemos un poco sobre los pasos, pero más importante de esto, fíjate, Josué, que es cómo a nosotros realmente nos ha impactado esto. Cuando viniste a la sociedad, Josué, y obviamente venías porque querías dejar de beber, eso es lógico, todos venimos con esa necesidad de dejar de beber, pero ¿cómo te impactó el darte cuenta de que estos grupos eran más que solo dejar de beber, que había una literatura vasta de esto, pero hablemos de esto, de los 12 pasos? ¿Cómo sentiste el impacto? ¿Qué impacto te dio el darte cuenta que ibas a dejar de beber, pero que había un manual sugerido, porque tampoco los pasos son obligados, pero es un manual sugerido de que para que te vaya bien en la vida y que tu recuperación sea diferente, pues tenés que apegarte aunque sea un poco al principio? ¿Cómo fue ese impacto en vos, Josué, cuando llegaste a la sociedad y te hablaron de que habían 12 pasos? ¿Qué te generó eso? Es que cuando yo vengo aquí a los Alcohólicos Anónimos, yo no entendía por qué había tanto, como tanta estructura, tanta planificación, me sentía muy exagerado, pues, todo, porque lo único que yo pensaba que se hacía aquí era dejar de beber. Pero luego voy viendo como los cuadros típicos que hay en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la oración de la serenidad, los axiomas, los 12 pasos, las 12 tradiciones, las 12 promesas, los 12 conceptos mundiales, la tabla del doctor Jelinet, ¿verdad? Que un compañero le dice, ya bien lees. Que esa no es una tabla genérica de unos estudiados, no reconocida por la sociedad, pero es válido. Sirve para entender la enfermedad. Que de hecho es una tabla médica, o sea, más que para entender la enfermedad, es para nosotros saber en qué momento estuvimos, pues. Exacto. Entonces, al inicio es como, hay que exagerar a esta gente, ¿verdad? Si solo uno lo que quiere es dejar de beber, pero ya estando aquí, uno se da cuenta que el programa, ¿verdad? De los grupos de autoayuda. Dame una pausa. Dice Fernando, ¿cuántos tenemos en línea, Fernando? Hay 40. 40 en un ratito, vamos bien. Así que un saludo para todos esos 40 que están conectados en TikTok. Esperamos se queden en la transmisión y vamos a seguir con la grabación. Así que si hay alguna pregunta, háganla y nosotros las vamos a ir contestando. Perdón, Josué, que te interrumpí por No, pero hay que saludar ahí a las 10 y a las personas. Y cualquier duda, pues en lo que esté a nuestro alcance, vamos a raíz no te van a responder. Ahí nos interrumpí, Fernando, y le damos. Perdona, entonces me decías de que sentías que era demasiada carga estructural. Sí, que creías que esto, cuando vos querías dejar de ver, pero viste que habían libros y viste una librera como la que tenemos aquí atrás y dijiste de aquí que onda, caballo, ahorita. Tanta literatura solo para dejar de beber, y sí. O sea, esta sociedad no es algo simple, o sea, sí es práctico, pero no es simple. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que dejar de beber yo lo entendí como el hecho de abstenerse a tomarse el primer trago, la primera cerveza, pero no acaba ahí.
Ok, Y es ahí donde entra el programa. ok. Luego yo comienzo a entender de que esto es un programa espiritual, es un programa que trabaja las emociones, es una terapia que a uno le ayuda a crecer y desarrollarse como persona y todos aquellos, como aquellos vacíos que uno ha dejado a lo largo de su vida y que se manifiestan con el alcohol, con la enfermedad del alcoholismo, cada vez que bebíamos. Entonces, es ahí donde entraba el programa, ¿verdad? No es solo dejar de beber. Y por eso es que se hace mención de que a pesar de que los grupos de autoayuda no son religiosos, pero sí trabajan el tema espiritual, ¿verdad? Ok. Y por eso es de que, nada menos ahora, ¿verdad? Estaba hablando porque ahora nuestros amigos son de AA, pues Claro, ya no tenemos amigos. del oro escapar. Son personas que no beben y bueno, y la cuestión que cabal, ¿verdad? Tiene una mayor vivencia, tiene más años de estar en estos grupos de autoayuda. Y bueno, y él explicaba, ¿verdad? Que a pesar de que estos grupos no profesan una religión como tal, pero sí tienen una base, ¿verdad? Principios, sobre principios que sí son religiosos. Y no por eso quiere decir de que a uno lo obligan a creer o no creer, pero esos principios, quieras o no, a uno le ayudan a crecer en valores, le ayudan a crecer en actitudes, en mejorar la conducta y que a la larga pues uno va descubriendo y eso se logra aplicando el programa, que uno tiene que ir pues más allá, ¿verdad? Sino que vivir una transformación como persona y eso es lo que yo logré entender ya, bueno, quizás todavía estoy en ese proceso de comprender y entenderlo, ¿verdad? Porque la aplicación del programa también no es una cosa del otro mundo, pero sí es algo que si uno quiere una recuperación, más allá de solo haber tapado la botella, es necesario, ¿verdad? Sí, Comenzar a definitivamente. Definitivamente ahí es a donde alguna gente, fíjate de que yo creo que en estas confusiones que hemos tenido de lo que las personas han lastimosamente subido en las redes sociales, la distorsión de lo que son los grupos, y eso no ha permitido que la gente se entere de que existen estos libros, los 12 pasos y cómo los 12 pasos funcionan. Entonces, eso hace que la gente se aísle de los grupos porque piensa que efectivamente van a llegar a hacer eso, ¿verdad? Y pues por eso es el interés de nosotros que la gente conozca sobre qué son estos 12 pasos. Fernando, contanos vos tu experiencia con respecto a cómo sentiste. ¿Fue chocante este tema para vos? Tal vez te acercás ahí un poco al micrófono. ¿Fue chocante para vos eso de que llegaste, dejaste pensás, bueno, todos llegamos con esa necesidad de dejar de beber o consumir alguna sustancia y de repente te diste cuenta que había esto? Y que te decían que tenías que hacer las cosas diferentes, que ya vamos a hablar un poco de los pasos, pero ¿cómo sentiste ese impacto? ¿O simple y sencillamente lo viste normal? No, fíjate que no es que lo viera normal, sino que me sorprendió porque está estructurado, pues. Y cuando uno lee, se da cuenta de que los pasos son sencillos, son fáciles. Lo difícil es la ejecución. Pero me gustó bastante de que había una guía, pues, de que no era solamente dejar de beber, sino también mejorar como persona, ¿verdad? Sí, fíjate que hablando un poco del programa, como siempre he dicho yo que no son programas, el programa de estos alcohólicos anónimos no es un programa cronológico de cumplimiento, no es que tenés que hacer el primer paso para poder hacer el segundo, para poder hacer el tercero, y llegar así hasta el paso 12. Porque a medida uno va adentrándose en esta situación y va entendiendo que el programa va a funcionar tanto para el aspecto espiritual como para el aspecto personal, aplicado en el trabajo, aplicado en la vida. De hecho, el paso 12 dice que vamos a aplicar todos estos pasos a todos nuestros asuntos. Entonces, obviamente tenés que empezar con uno, pues, que es la derrota. Y la derrota en dos partes, lo menciona el primer paso. Lo voy a leer textualmente, fíjate, porque creo que es bien interesante. Dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, coma, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Fíjate cómo el primer paso te lleva a admitir que realmente tenemos un problema con el alcohol. Pero, adicional a eso, o a la par, que también manejamos una vida ingobernable. En mi caso, por ejemplo, te quiero contar de que a pesar de que yo sí admití rápido que tenía un problema con el alcohol, llegando a los grupos, me hicieron entender de que sí tenía un problema con el alcohol. Lo que no fue fácil para mí es admitir que mi vida se había vuelto ingobernable, que realmente yo traía una ingobernabilidad de vida que yo tenía que procesarme para poderla ir arreglando.
En el primer paso fue difícil para mí porque yo, como muchos alcohólicos, llegamos a los grupos con un montón de problemas. Mira, los primeros son financieros. Esos son los primeros problemas, que uno obviamente los tapa, ¿verdad? Ni mucho menos los admite ni los acepta. Siempre uno trata la manera de querer hacer ver que tenemos solvencia financiera cuando no es cierto. Estamos endeudados sobre las deudas y eso no nos permite. Estoy hablando de una ingobernabilidad, pero esto puede llevar un montón de cosas, infidelidades, traiciones, deudas, incluso delitos. Enfermedades que yo, por ejemplo, yo les he contado muchas veces que a raíz de todo mi consumo y todos los problemas, yo me generó una hipertensión y diabetes en el transcurrir de todo ese tema, que hasta este poco tiempo la he podido controlar. Entonces, en el primer paso para mí fue bien complicado porque sí admití, yo no volví a beber. Yo llegué al grupo y como todos aquí en esta sala, llegamos al grupo y no volvimos a beber, sí, pero yo tuve que arreglar un montón de cosas en mi vida en el transcurrir de los años. No fue de la noche a la mañana, no sé cómo te fue a vos o cómo te está yendo, porque estamos en un proceso. Cabal, estamos en un proceso. Fíjate que cada caso es diferente. Y los fondos también de cada quien, hay algunos fondos pues más oscuros, digo yo, y hay otros más pachitos. Claro. No digo que no sean tan oscuros, pero que digamos, Lo que pasa es que fondo es fondo. fondo es fondo. Fondo es fondo, independientemente de lo que haya sido. Fondo es fondo. Lo que pasa es que, bueno, disculpa que te interrumpa, pero tu fondo, vos lo valorás como fondo. Exacto. Ujú. El mío tal vez vos digas, no, este es lo que le pasó a este, no es nada en comparación de lo que me pasó a mí, pero es que es mi fondo, o sea, oye, lo que sea, pues, pero lo que te quiero decir es de que la gente no debe de malinterpretar, porque en eso es que no, yo sí, pero todavía no he tocado fondo, ahí sigue uno, porque así va uno, pues, con ese de que no, todavía no he tocado fondo, y a veces el fondo es demasiado y no lo quiere aceptar, ¿verdad? Cabal, pero fíjate que a lo que yo quiero llegar, y creo yo, Juan, es en mi caso, que al llegar a la sociedad y cometer el error, porque ese es un error, de comenzar a comparar el fondo que tiene el otro compañero con el fondo que yo viví, yo comencé a decir, "Ay, entonces yo no era tan bolo". Decía. Entonces, y como ya todo estaba más tranquilo, y poco a poco, pues comencé como a descuidarme, pero eso era por la ingenuidad como nuevo y la ignorancia del programa de 12 Pasos, Eso, de que no solo se trataba de dejar de beber. así es. Entonces, porque como ahí dice ahí, no solo no solo soy una persona alcohólica, sino que esa misma vida alcohólica también me llevó a desarrollar una vida ingobernable, ¿verdad? Y fíjate que mira lo interesante de eso, de cómo es el programa, de que no solo se limita a decir el asunto de la enfermedad, ¿verdad? Usted bebe, porque ya en sí, al decir que una persona es alcohólica, y que no está en un proceso de recuperación, ya por conexión, entonces esa persona sí o sí tiene una vida ingobernable. Sí. O sea, jamás vas a ver una persona alcohólica en actividad con una vida ordenada, con una vida planificada. Entonces, ¿cómo van de la mano las dos cosas en la vida de la persona alcohólica y cómo tienen que ir las dos cosas de la mano en el proceso de recuperación? Y tal vez es engañoso porque esa parte que acabas de mencionar a veces tiende a engañarnos cuando decís, no, pero yo sí tomo, pero yo soy una persona ordenada. Yo soy una persona que no falta lo que típicamente decimos todos, pero en mi casa no falta nada, falta amor, falta cariño, falta respeto a la familia. O sea, el falta es hasta un poco subjetivo decir, es que yo doy todo en la casa. Hablamos del aspecto material entonces, pero y del aspecto emocional. Exacto. Que eso también causa ingobernabilidad. Entonces, cuando ya comenzás a hablar de los pasos como tal y comenzás a adentrarte, yo vuelvo a mencionar, los pasos son universales. Quiero hacer una acotación porque cuando yo creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores, ¿por qué ellos se mencionaban Bill W. ¿Cómo se llama este señor? Dr. Bob, Robert Smith y William Griffith Wilson, que fueron los cofundadores, como ellos se mencionaban. ¿Por qué se decían cofundadores? Porque estos pasos, señores, y estos libros que están acá, incluso este libro, que es el libro oficial del programa, y estos dos señores que están acá, que son los que acabamos de mencionar, ellos mismos se denominaban cofundadores porque ellos decían que no podían ser fundadores de algo que ya estaba fundado. O sea, lo que vamos a hablar un poco acá brevemente, porque no nos va a alcanzar el tiempo, es algo que lo han escuchado en la Biblia, no sé qué otros libros sagrados,
en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, en todos lados. Mm. Entonces esto no es nada más una recopilación de la vida. De la vida. Entonces, para ahí, como para cerrar la idea, ¿verdad? Dale, dale, tenía, es que, bueno, yo cometí como ese error, ¿verdad? De comparar fondos y de creer que no era como tan alcohólico que otra persona, hasta que encontré un padrino, ¿verdad? Ok. Y este padrino fue quien me orientó y muy amorosamente me dijo, ¿y que acaso esperas destruir tu vida como los otros compartimientos, como los testimonios de la otra persona para entender que son un enfermo alcohólico? Y ahí comenzó otra etapa de asimilar la derrota, ¿verdad? Entonces, en un principio, de manera como asustada, temerosa, yo decía que tenía un problema del alcohol, pero ya después eso no es de una sola vez. O sea, uno no se derrota solo el día que levanta la mano, sino que tiene que, por lo menos yo lo veo así, tiene que ser un proceso de reflexión, un proceso de asimilar, em, no sé por cuánto tiempo, Sí, ¿verdad? fíjate que hace poco vino al grupo un compañero, un padrino, a dar el tema de la derrota casualmente. Y a mí, cada vez que escucho ese tema, me doy cuenta de que la derrota no solo es del alcohol, esa es la primera derrota que uno tiene que dar, el alcohol. Y te derrotas que no puedes beber por nada ni por nadie, ni una gota de alcohol, ni nada. Bueno, está bien. Y puso un montón de ejemplos sobre la derrota. ¿Cuántas veces él se había derrotado? Un padrino esto delante que tiene casi 50 años de estar en los grupos. Y él decía cuántas veces se tuvo que derrotar. Y su enfoque principal fue el tema familiar. No habló de dinero, fíjate, porque él al parecer, su historia menciona de que el tema de dinero no era el problema, sino que fue más el tema familiar. Y habló de las derrotas constantes que tiene que haber. Y eso es lo que enriquece el programa. Fíjate que el paso 2 dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Imagínate que cuando yo averiguaba sobre el sano juicio, ¿qué es sano juicio? O sea, eso, saber discernir sobre las cosas buenas. Yo nunca, ¿vos creés que es sano juicio haberme tomado yo 10, no 15, 10, vaya, para los que dicen que 15 son muchas, vaya, 8 cervezas, vaya, 8, vaya, no veamos tanto, ¿va? Porque yo he tomado demasiado. 8 cervezas, agarrar tu carro, sentirte tranquilo con tu familia, subir al carro a la familia y manejar en un estado, tal vez no ebrio del total, pero manejar, eso no es sano juicio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a través del programa, que los compañeros y de la repetición diaria que nos dicen los compañeros, ir obteniendo ese sano juicio de tomar buenas decisiones, no solo para no beber, sino que en la vida como tal, porque a mí esto aplica para la vida también. En tu trabajo tenés un problema y tenés que tener el sano juicio de poder tomar una decisión, no impulsivamente como lo hacía yo antes, que lo hacía impulsivamente, pues no pensaba, primero porque estaba bajo situaciones que, bueno, es horrible estar en resaca, man. Es lo peor que le puede pasar y así es mentira, uno no toma decisiones, ni mucho menos está totalmente bien, vea. No sé cómo ves esa, o vos, Fernando, cómo ves esa parte del paso 2. Fíjate que con lo que tiene que ver el sano juicio, para empezar, cuando yo estaba en actividad, el juicio ya lo había perdido, pues. Yo pensaba que era una persona normal, que no tenía problemas, que lo que hacía era algo que todo mundo hacía. Entonces el juicio era bien diferente al que adquirí después, fíjate, dejando de tomar. Después me di cuenta que no era como yo pensaba. Fíjate que yo llegaba, por ejemplo, a una pupusería y me sentaba con la familia y para mí antes era normal pedir un balde, ¿verdad? Balde de cervezas y todo. Entonces yo decía, bueno, en estas pupuserías todo el mundo pide baldes porque hay balde en el menú. Después fui, fíjate, cuando ya estaba sin tomar y no, hombre, no había nadie, fíjate, con cerveza. Como horchata la gente. Vos eres el único. Yo era el que estaba. Entonces el juicio, mira cómo cambia de cuando uno está en consumo a cuando uno empieza un poquito a entender qué es el sano juicio. Así que, Entonces, sí, no, fíjate que lo que dice Fernando, que aquí en perdón, en los grupos de autoayuda,
es bien difícil, fíjate, limitarse, te diré, Sí, es difícil, yo lo sé. Es difícil y lo hacemos por respeto, pues, pero hemos llegado a la conclusión que nosotros no estamos más que solo promoviendo el cabal, porque no nos estamos lucrando. La tradición es clara, José. Ni hablamos en representación. No. La tradición es clara. Nosotros ni representamos a Alcohólicos Anónimos, no lo representamos y ni siquiera estamos haciendo para lucrarnos de Alcohólicos Anónimos. Nosotros estamos dando esta información, valga la redundancia, para informar a las personas sobre esto que por años, porque nosotros hemos sido los primeros en El Salvador, que por años no se ha promovido a través de estos medios. Hasta ahora y hay algunos trabajos por ahí que se están haciendo, muy buenos por cierto, que qué bueno que la iniciativa nuestra les haya servido, pero no nos estamos lucrando. Y yo sé que es bien difícil mantener pero creo que no estamos haciendo nada malo, por eso cabal quería decir. Entonces, a lo que yo me refería, Plinio, es que estando aquí en los grupos fue que yo comencé a partir de las historias y de los compartimientos a entender, ¿verdad? De que muchas de las decisiones que yo tomaba se basaban a veces en mi egoísmo, en mi ego, y que tenía que tener como una visión diferente, ¿verdad? Entonces no sé cómo vos lo viviste, Plinio. Sí, definitivamente. Comenzaste a entender de que no, comencé a entender de que las decisiones que había tomado con la comparación que tenía yo de los compañeros o lo que había escuchado, no habían sido decisiones con sano juicio, porque había tomado decisiones en la vida, cuando yo estaba en actividad, había tomado decisiones que realmente estaban equivocadas, hombre. Imagínate en qué cabeza cabe que le den una tarjeta de crédito a uno y gastársela toda en alcohol. Eso no es sano juicio. Y cuando yo vine a los grupos, escucho a compañeros que les había pasado lo mismo y que lo contaban de una forma jocosa y te decían, no, hombre, si yo también lo hice, porque andábamos alcoholizados, porque la enfermedad nos tenía un poco atrapadas. Eran decisiones que uno tomaba. Quizás yo nunca me hubiera dado cuenta de estas acciones que había hecho, que no había tenido juicio para tomarlas. Y siempre el aspecto financiero, porque es el que más nos golpea, pues al final es el que nos golpea a nosotros y que ganan que solo a nosotros, le golpea a la familia como tal. Entonces, no es sano juicio eso, gastarse una tarjeta de crédito solo para beber. Y no solo uno, invita a todo el mundo. Y el problema es que cuando ya uno no tiene, nadie lo invita a uno. O sea, es así esta cuestión. Entonces, pero estando aquí en los grupos es que yo me di cuenta de eso. Nunca hubiera llegado a ese entendimiento. A pesar de que yo en ese entonces, cuando yo escuché esos comentarios, yo no había leído los pasos. Se había dicho, oigo que los pasos, y la repetición de que los pasos, y tarde o temprano te lleva a que, bueno, ¿qué son los pasos? Pues, ¿verdad? De hecho, todos los días, no todo, en todo grupo, pero en este grupo estilan leer fragmentos que son reflexiones, que es fragmentos de la literatura. Y ahí también vas escuchando lo mismo que hemos estado hablando. Yo creo que el sano juicio definitivamente solo estando aquí te das cuenta de que no has tomado decisiones y que tenés que buscar algo más que vos, o sea, tenés que despojarte de vos mismo para que vengan y te puedan, tanto el grupo como un poder superior a vos mismo, devolverte ese sano juicio. O sea, que yo considero que no es de la noche a la mañana. Yo sigo tomando decisiones a lo mejor sin juicio, pues, pero fíjate que me hace reflexionar. Como lo dice el paso 10, me hace enmendar, fíjate. Ya lo vamos a leer el paso 3. Dice el tercer paso dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como cada quien lo conciba, porque lo platicabas al principio, vamos a hacer una breve introducción sobre eso. Cada quien concibe a Dios, ¿verdad? Como uno, a quien no los obliga a uno a que tenga que creer en X. Pues, pero pues la verdad es que como uno lo conciba, pues a él es el que uno debe, como dice aquí, dejar toda la voluntad. O sea, imagínate en qué momento yo estuve dispuesto a dejar toda mi voluntad para que se fuera cambiado todos estos defectos que yo traía, mira. O sea, que estar seguro de que yo me iba a sentir protegido bajo el manto de Dios y los Alcohólicos Anónimos para que mi vida fuera realmente migrando hacia otra cosa. Por eso es que más que solo dejar de beber, por eso es que más que solo decir, ya dejamos de tomar y qué chivo y qué bueno, ya no bebemos y ya. Y la vida sigue siendo la misma.
al final yo he escuchado compañeros que le dicen la misma familia, mira, mejor anda a beber porque hoy está peor que antes. Fíjate, algunos compañeros que venían sin alguna situación familiar ya la tienen ahora en los grupos. Entonces, no se sienten, no se meten a este programa. No se meten a esta. Ya yo veo que Fernando se está riendo, pero ¿Quién está escribiendo ahí? Que veo que solo son risas. No, es que me acordé de alguien. A ver, ¿de quién te acordás? Contanos esa anécdota que escuchan los Sí, compañeros. no, fíjate que es bien bonito porque cuando uno pone la fe en Dios, o al menos la vuelve a buscar, porque en mi caso estaba como alejado, ¿verdad? Pero te das cuenta pues de que necesitas un poder superior para que te ayude a salir de todos los problemas, pues, al menos de la adicción. Cómo puede, para que la gente sepa, cómo puede una persona que a sus inicios o en la permanencia se mantiene no creyente, vamos a llamarle no creyente, eh, cómo puede esa persona, Josué, si nos puedes ayudar, cómo puede esa persona mantener, puedo llegar un poco al paso? Entiendo que hay una forma ¿verdad? Una forma correcta. Una forma correcta, tiene que haber una forma correcta. vaya, mira, vamos a ver. Aquí, bueno, hay que ser como bien honesto y sincero en mencionar que Alcohólicos Anónimos es para todos, ¿verdad? Así es. Entonces, Alcohólicos Anónimos, no, si bien es cierto, su base es bastante religiosa. Hay muchos fragmentos de la Biblia y yo creo que también muchos valores y principios de la Biblia son muy humanos y muy válidos, ¿verdad? Y ahí no tiene nada que ver la religión. Pero en mi caso particular, cuando yo vengo a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y veo ese rótulo, solo por la gracia de Dios, y yo entré en un conflicto, ¿verdad? Porque eh, la manera en que yo he logrado concebir a Dios no es como la manera típica, ¿verdad? O como yo he logrado concebir a mi poder superior, ¿verdad? Porque yo no soy creyente. Entonces, yo llego a la sociedad, veo ese rótulo y yo una secta. Entonces, Otra religión. otra religión más, otra secta. Y sin embargo, como yo vine con el deseo de dejar de beber, y yo vi que muchas personas habían dejado de beber. Había muchas personas que tenían 10, bueno, tenían 6 meses, porque ese fue como la primera persona que yo le pregunté, bueno, ¿y usted cuánto tiempo tiene? 6 meses. Al más loco le preguntaste. Y cuando me dijo, yo 6 meses, yo lo miraba, 6 meses, 60 años lo miraba yo. Y bueno, él tenía 6 meses, otros tenían 5 años, otros tenían 15. Bueno, creo que en aquella época vos andabas como por los 7. 7 años, más o menos. Entonces, yo solo miraba un montón de tiempo. Entonces, yo dije, bueno. Y la persona que también me pasó el mensaje tenía ya bastante, su par de años sin beber y ese era un bolo. Jamás he visto a alguien tan bolo como él. Tipo el que está teniendo el audio. Tipo como, sí, no, sí, se van a los penales, se van a los penales. Entonces, y si ellos pudieron dejar de beber, yo también puedo, y si lo han hecho ahí, voy a probar. Entonces, lograr concebir el poder superior, yo tuve, o sea, no tenía opción. En mi caso, muy personal, yo no tenía opción porque podía filosofar lo que que cualquier persona podía filosofar o crearle alguna explicación sociológica, psicológica, a lo que fuera que sucedía aquí en los grupos, pero independientemente de las conclusiones que yo podría haber llegado a través de ese pensamiento académico, ninguna de ellas era lo suficientemente fuerte como para detener en mí el deseo de dejar de beber, como lo hizo el hecho de poder concebir al grupo, a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, como mi poder superior. Entonces, y a través de la fuerza del grupo, los testimonios de los compañeros, a través de la conciencia del grupo, un montón de situaciones muy internas, pero que al final, allá afuera, se manifestaban, ¿verdad? Entonces, no, mis compañeros sobre algo como esto pensarían de esta manera y eso me ayudó.
O Plinio la vez pasada compartió esto y eso me ayudó Fernando, Xavi y así los demás compañeros que están en el grupo. Entonces yo comencé a pensar de acuerdo a cómo ponía, cómo lo haría el grupo. Tal vez lo hacía automáticamente, ¿verdad? Pero yo Te ya reflejabas en otra persona, cómo lo pudo haber solucionado. Por eso es la asistencia que uno tiene que saber en el grupo. entonces, y aunque para mí también me costó, ¿verdad? El hecho de cambiar la vida ingobernable es algo en lo que sigo batallando a la fecha, pero el hecho de venir, de escuchar, de poner atención, de también pasar a tribuna y exponer ciertas cosas del caso de uno, y como para mí el grupo es ese poder superior que me ha ayudado a mantenerme sin beber durante estos casi 6 años, entonces aquí hay algo, pues. Aquí hay algo que lo puedo explicar de una y mil maneras, como lo dije anteriormente. Pero ninguna de esas explicaciones me dan a mí la motivación, la fuerza para mantenerme sin beber, para que la obsesión por beber se haya desaparecido y tener una vida feliz y útil. Claro, claro. El cuarto paso es un paso que después de, a ver, cuando uno comienza a leer esto, el cuarto paso lo leo textualmente y dice que sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El cuarto paso es un inventario moral donde uno tiene que, con el tiempo de estar acá, porque esto es lo que yo digo de que no hay un tiempo específico para hacer estos pasos. Porque en la guía para hacer un cuarto paso te lleva hacia todos los problemas que pudiste haber acarreado de la niñez. La otra vez que estuvo acá el doctor Cook, habló de esto un poco y dijo el doctor Cook que hay que escarbar hacia la primera pregunta que hay que hacer. Yo era un hijo deseado. Cuando usted te das cuenta si sos o no un hijo deseado, imagínate llegar al conocimiento de decir, fíjate hijo que realmente a vos no te planificamos. O sea, no eras un hijo deseado, pues es una situación bien, bien delicada. Entonces este inventario moral te ayuda a poderte escarbar sobre el por qué realmente has tenido este problema de la bebida, porque muchos creen que uno bebe porque es social, y es mentira, uno bebe por una razón. Las razones cuáles son, no sé. Cada quien tiene una razón. Pero hay una historia sobre esto y de muchas cosas que cometimos cuando andábamos en actividad o previo a que comenzáramos la ingesta alcohólica, que no nos damos cuenta y las tenemos que escarbar haciendo un inventario moral en el cuarto paso y y después de hacer ese inventario, que puede llevarse un día, 2 días, 3 días, una semana, sugieren las guías que no sea más de una semana, sino que una semana porque tengas ahí las cosas así rápidas. Y pues con eso pues te puede ayudar. Quisiera no profundizar tanto eso porque el cuarto paso es demasiado grande como para que lo podamos discutir ahorita en esta mesa de adultos. Tendríamos que traer a alguien acá que nos explique cómo funciona el cuarto paso o cómo sería la guía para que podamos ampliar. Lo que sí podemos hablar es que después de todo esto tenemos que, en el quinto paso, dice que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, ya habla de un ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y ahí también entra mucho la figura, en algunos casos no siempre, la figura del padrino. Porque regularmente lo que hace uno es que habla con esa persona, un padrino, una persona de confianza, porque esa persona tiene que guardar, ahí sí tiene que guardar el anonimato, mira, ahí sí funciona el anonimato, tiene que guardar el anonimato de las cosas que le estás contando. Muchas veces les hemos contado cosas que no queremos que nadie sepa. Son cosas feas que nos han pasado, que nadie sabe y tal vez sabe eso amigo con el que tomaste, pues, vergonzosas, feas, vergonzosas porque imagínate que de repente un compañero contó acá que, que el sobrino le había dicho, mi tío anda todo orinado, o sea, es feo, es vergonzoso. No a cualquiera le gusta y a veces la familia nos protege. No, y casos de abuso también, También casos de abuso. de violencia. No es nada bonito cuando ya estás en un proceso como el que estamos nosotros, hablar de estas cosas. Y el programa de Alcohólicos Anónimos en algún momento te hace que lo hables, pero con el único fin de liberarte. A mí me ha liberado mucho de hablar de estas situaciones. No sé cómo lo has vivido vos eso, Fernando. Fíjate que a mí me pasó esta semana algo que me puso a reflexionar sobre eso. Fíjate que como tiene que haber como una introspección hacia uno mismo. Bueno, es redundante, pero eso es. Y uno
en teoría tiene que preguntarle a otras personas cómo fue, cómo era, ¿verdad? Según lo que... Pero fíjate que a veces uno tiene una imagen propia que no está adaptada a la realidad, o a veces uno piensa que ha sido diferente. En mi caso, yo creía que siempre había sido una persona tranquila. Y fíjate que alguien, un pariente, subió un video de que lo encontró allá, que estaba guardado, y lo encontró cuando yo tenía como 7 años y estaba con mis primos, y mis primos tenían desde 6 hasta uno de 10 meses. Y estábamos todos ahí, éramos un conjunto como de 7. Y mira, en ese video que dura bien poquito, unos 30, 40 segundos, yo lo único que andaba haciendo, jugando, era molestándolos a todos, fíjate. Encima, o sea, al chiquito, al bebé lo empujaba, al, al sacaba al peluche, al otro le ponía una gorra, al otro le hacía algo, le hacía como las orejas de conejo, al otro lo empujaba. Entonces, fíjate que cuando yo vi, si no hubiera sido por ese video, yo, si alguien me cuenta a mí, mira, vos eras algo bully cuando estabas pequeño, yo no lo hubiera creído, fíjate, pero vi ese video. Entonces es lo delicado y lo minucioso que tal vez uno tiene que hacer cuando hace esa introspección, de averiguar y de hacer bien memoria de qué es lo que ha pasado por la vida de uno. En mi caso, a mí me sorprendió. Sí, o sea, vivimos en una sociedad y en familias disfuncionales. Claro. Porcentualmente no sabríamos quizás medir qué tan ideal o disfuncional fue nuestra familia. Sin embargo, eh, hacer esa introspección que menciona Fernando, a veces es difícil, pues, porque hay heridas. Y es bien duro, realmente. Yo me he dado cuenta, yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo me he dado cuenta de cosas que a mí me han dolido de verdad. No las puedo contar acá porque todavía no estoy todavía no me siento bien de contarlas, pero penosas, Josué, penosas de verdad. Sí, claro. Y bueno, para eso nos ha ido el grupo, ¿verdad? No, y por eso ayudan los vasos también. Por eso es que no solo es dejar de beber y ya no es de beber y ya hoy tomo café y qué bueno, y venía al grupo, te sentás y te vas como tal. Y entras bien y te vas peor. O sea, hay unos pasos que te hacen llegar a un punto de equilibrio con las personas o como persona, perdón, de que tenés que cambiar. Tenés que cambiar. Fíjate cómo es el paso. El paso sexto y el séptimo los voy a unir porque regularmente estos pasos son los pasos olvidados, le llaman. Que como que no nos detenemos ahí. Dice, el paso sexto dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Fíjate, ¿a quién le gusta? Si vos sos enojado, es más, te da orgullo decir que yo soy enojado. Fíjate que yo en un tiempo me daba orgullo decir que yo maltrataba a los compañeros de trabajo. ¿Cómo vas a creer que yo voy a estar dispuesto a eso? Y hoy el séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberara de nuestros defectos. Imagínate cómo el programa te lleva a un punto, o sea, estás en un punto de no retroceso. De hecho, acá dice que el sexto paso, no sé si el sexto o el séptimo, no recuerdo muy bien, no quiero dar una información incorrecta, pero hay uno de los dos pasos exactamente, que dice que este es el paso que separa al niño del hombre, porque estás enteramente dispuesto a cambiar como persona. Fuchica. O sea, nunca vamos a ser perfectos. Estoy hablando de eso. Sí, no, imagínate. ¿Cómo estás dispuesto realmente en un programa donde solo se deja de beber y llegas a un momento ahí que te están diciendo, mira, realmente tenés que cambiar. O sea, ya basta, o sea, ya no puedes seguir siendo el mismo. Sos un gran ladrón, timás a la gente, maltratás a las personas, seguís dando ingobernabilidad en tu hogar. No, hombre, ya, o sea, pará, si no, esto va a ser justamente solo dejar de beber. Mejor que beban, pues, Cabal. si no entras a un programa. Y lo que vos decís, o sea, una de las características de una persona alcohólica, aún después de haber dejado de beber, es tener a veces las conductas infantiles, ¿verdad? Sí. Hipersensible, pueril, y hemos oído eso Sí, un montón de veces. Y cómo es la literatura, ¿verdad? Que te dice que cuando ya iniciamos ese proceso de transformación es cuando en verdad nos estamos volviendo hombres o adultos, digo. Claro, hombres. Y dejar esa
ese pensamiento inmaduro. Inmaduro. Y no solo inmaduro, sino que es un pensamiento es egoísta. Egoísta. Porque también te tenés que pensar en las demás personas a las cuales muchas veces les hemos hecho mucho daño. Y cómodo, porque uno se acomoda y uno dice, yo así soy. Y si me quieren querer así, que me quieren. Y si no, pues que se vayan. Yo no sé si ustedes han escuchado en estas salas de los grupos, donde hay muchas personas que han venido a contar que las esposas, cuando ya están en este proceso y comienzan a cambiar, los dejan. Y se hacen la pregunta como, bueno, pero si yo estoy cambiando, es que lastimamos demasiado. O sea, llegamos a los grupos, seguimos lastimando y la gente se cansa. Y cuando ya las personas se sienten con la tranquilidad de que ya la persona ya cambió, que hoy sí puede ser un producto bueno para la sociedad, ya no va a seguir dañando a la persona, mejor se apartan, imagínate. Es una cosa bien, no sé si dolorosa o delicada, pero hasta eso te lleva el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? No hay retroceso, fíjate. En el 8º paso dice que hicimos una lista, imagínate. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar daños que les causamos. Y aquí mismo dice que hay daños que no se van a poder reparar. Y ya no, hay personas que no les vamos a ir a pedir perdón, ¿o no, Fernando? Yo quería, pero ya no. No, ya te dirimos que no fregues. Sí, o sea, Puedes arruinar vida, exacto. No, y a veces no está uno preparado porque tú vas con la mejor de la voluntad y imagínate que la persona no está en esa etapa todavía y te va a decir que no y pues sí, si uno Te está puede recién generar un iniciado, resentimiento también. así es. o uno va con expectativas también voy a repetir perdón, voy a reparar esto y uno espera pues que las demás personas nos reciban ese perdón. Porque todavía estamos egocéntricamente elevados, tenemos el ego elevado y creemos que como ya le pedimos perdón, nos tienen que perdonar. O sea, y que si vamos con esa expectativa y no es el momento, hay que prepararse también, ¿verdad? El rechazo. Así es. Y aparte de las facturas que uno tiene que pagar como por la conducta alcohólica. Por todos los daños que hemos hecho. Y definitivamente. Por eso es bueno venir a tiempo o a las primeras banderas rojas, ¿verdad? Eso es importante, fíjate, quizás va a ser uno de los saludos, de los cierres que vamos a tener este día. Pues de no llegar hasta lo que estamos contando ahorita nosotros. Miren que nos estamos descubriendo nosotros. Después, ya mi esposa después no me va a entrar a la casa o después de esto. Fíjate que el 9º paso dice, vamos ya corriendo, ya llevamos casi 45 minutos. Fíjate cuánto llevamos ahí en el TikTok. Como 45 minutos. Siempre nos come el tiempo. Y ya vino el servidor. Ya viene el servidor, ya no quieren sacar porque van a hacer limpieza en el grupo. Dice que reparamos directamente en cuanto no fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos y para otros. Es lo que acabamos de hablar. No siempre vamos a poder reparar daño. No esperemos, como dijo Josué, dañar tanto a personas, instituciones, trabajos, jefes, etcétera, porque también uno daña instituciones. Hay daños irreparables. Hay quienes están presos allá sesionando en los grupos que están adentro de los penales porque no repararon a tiempo, ¿verdad? El paso 10 dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal. Por eso es que hablamos en esto, que lo de las redes sociales, Josué, que la gente en esas redes sociales lo que suben es eso, y por eso es el mal concepto de los grupos, porque ellos vienen a hacer el inventario a las otras personas. Yo vengo a hablar de Josué, vengo a hablar de Fernando, pero no hablo de los míos. Y aquí está claro el programa. Aquí no hay para dónde perder. Se dice nuestro inventario personal. Fíjate. Y dice, y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Eso no es fácil, ¿no? No, y fíjate que lo que te dicen al final del programa es de que nadie está exento de seguir fallando. Claro, Vamos a equivocar, acá se equivocar. vamos a cometer errores. Los grupos no nos van a hacer blancos, ¿verdad? Ni santos, ni Para el 10º paso. y entonces si nos equivocamos, hay que aceptarlo, pues. Sí, es feo pedir, es el orgullo o el ego le tocan a uno cuando te toca pedir perdón cuando no estés equivocado. Porque yo siempre he tenido la razón, así de fácil. Y cuando uno se ha equivocado y toca pedir perdón es bien duro, o sea, no es fácil que has cometido un error, te voy a contar, o sea, a mí me pasa. Yo a veces trabajo con personas, muchas personas, y a veces pues se me olvida, ando un poco molesto, me ha hablado algún cliente, me ha dicho, y como a los clientes no hay que decirles nada, me ha dicho cosas, yo me las reservo y cuando exploto, tal vez no lo hago de la mejor forma.
Pero el programa me ha llevado a eso de que inmediatamente yo me siento mal, después de eso me siento mal, me siento, oh chica, estoy con eso, mira, y me toca agarrar el teléfono, fíjate, más cuando es persona que está bajo mi cargo, pues que me han dado la oportunidad de tenerlos a cargo. Puchica, no es fácil agarrar el teléfono y decirle, mira, sí hubo un error, pero no fue la forma de la que te lo dije, te pido por favor que me disculpes. Hasta raro sienten las personas cuando uno hace eso. Pues sí, como aquí es la ley del más fuerte. Sí es, pero eso es el programa, vos, admitir, corregir, un inventario diario, cómo hice las cosas, cómo las estoy haciendo, me equivoqué, ok, listo, me equivoqué, es válido equivocarse, pero hay que corregir. Es bien difícil, de verdad que es súper, súper difícil. Y dice el paso undécimo, paso 11, que buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestros contactos conscientes con Dios, como nosotros lo concebimos, vuelve y aclara, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla, apegarnos a la voluntad. Sobre todo este paso habla más de la oración y la meditación, ¿verdad? Porque como lo hablaste al principio, Josué, este es un programa no religioso, espiritual, nos lleva a meditar. Mira que a mí me sirve, yo ando en moto, pues ustedes lo saben. Y en la moto pues no vas con el teléfono en la mano, pues te da tiempo de ir como pensando y meditando, a mí me sirve mucho eso. Hay momentos de meditar y hay muchas cosas que hay que meditar, ¿verdad? Sobre lo que el paso 10 dice, de repente has cometido un error y tenés que ver cómo meditar, ¿verdad? Cómo has vivido vos esta parte, porque como te digo, no es cronológico, pero sabes que tenés que hacer una reflexión pues, sobre esto. ¿Cómo sentís que este paso 11 te ha ayudado a vos? Claro, mira, uno aquí aprende dos cosas. Uno o reflexiona con amor o reflexiona con dolor. Qué bueno. Entonces, a veces uno medita porque, como el paso anterior dice, ¿verdad? Darse cuenta que me he equivocado y cambiar eso de inmediato a la primera o esperar que la misma vida lo haga uno, meditar y decir, Te revuelque como las olas del mar, vos. cabal. Oye, de flan. Entonces, pero es un ejercicio creo que importante. A mí la meditación sí me ha servido pues para comprenderme, o sea, por qué yo estaba así, cuál es el origen de esa emoción, qué puedo hacer yo para cambiar eso y si mi egoísmo, mi egocentrismo no me deja, entonces, ¿qué tengo que cambiar? Pues, ¿qué tengo que buscar en mí para ser una mejor persona? Sí, fíjate que por tiempo voy a leer el paso 12 y dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, o sea, de los 11 pasos anteriores, dice que tratamos de llevar el mensaje, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, a otros alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros asuntos, todos, familia, trabajo, etcétera. ¿Creen ustedes que esto que dice el paso 12 es real? O sea, estos 12 pasos que la gente solo cree que solo es dejar de beber, realmente tenemos que aplicarlos a la vida como tal, a la a la vida cotidiana. Porque vemos que al final no solo es dejar de beber, sino que es esto que hemos reflexionado es aplicarlo a la vida. Es correcto, hay que aplicar esto. Bueno, yo puse un ejemplo de mi trabajo, por ejemplo. Pues ejemplo mío de mi familia, por ejemplo, las veces que yo he cometido algún error y he tratado la manera a través del programa que me guíe por el camino, por el sendero donde debo de ir. Pues, de hecho, hay un libro acá que se llama El Sendero de Vida. ¿Crees que es aplicable esto de los pasos y obviamente tenés que tener algún cierta nivel de entendimiento de los pasos para que puedas pasar el mensaje? Porque nosotros no podemos venir a hablar algo que no estamos viviendo. De hecho, lo que hemos venido a hablar desde un principio en este podcast ha sido de nuestras vidas. Nos hemos descubierto y hemos hablado de nosotros. Y ponemos ejemplos de algunos compañeros sin ni saben quiénes son. Cabal. Pero es la vida de nosotros. Sí, mira, yo recuerdo las palabras de nuestro padrino, porque tu padrino es mi padrino. Sí, yo soy ese señor ahí un poco calvo. Y él dice algo de que venir al grupo, eso no es recuperación, haces. O sea, venir aquí, sentarse, escuchar, bromear, ¿verdad? E irse, eso es solo dejar de beber, ¿verdad? Y uno puede tener una vida sin alcohol y simplemente conformarse con dejar de beber, pero eso no es recuperación. Y que la recuperación está en la aplicación de los 12 pasos. Y mientras más pospongamos la aplicación de esos 12 pasos, entonces la recuperación va a ser
nula, paupérrima, precaria o nada, absolutamente nada de recuperación. Y él pues nos pone su ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, como lo mencionamos, yo creo que quizás para ir ahí un poquito, Claro, cerrando. la reflexión final es que si ya tenemos ahí algunas banderas rojas de que nuestra manera de beber no es normal, que tenemos ahí un malestar adentro, que constantemente estamos pensando en cuándo va a ser la otra vez que voy a beber. Entonces, es momento, pues, de ver y de tomarse por lo menos el tiempo de buscar información. Y aquí están los grupos, pues, los grupos de AA creo que han hecho la labor humana enorme de recuperar a un montón de personas y si lo han hecho con nosotros, también lo pueden hacer con cualquiera, ¿verdad? Siempre y cuando exista esa buena voluntad de dejar de beber. ¿Puedes, por favor, Josué, antes de la reflexión final de despedirnos de la gente de TikTok y despedirnos de acá, puedes, yo sé que estás de cerca en el tema de con algunos servicios, que tú conoces las redes sociales de ellos, donde la gente podría, aparte de nuestras redes sociales, pero no vayas a salir que no nos vas a promover las de nosotros, pues, obviamente las de nosotros, pero los servicios tienen redes sociales. Sí. Yo las olvido, pero yo creo que vos las tenés más claras, cómo es el nombre, para que también puedan buscar a los compañeros, para que escriban ahí a esas páginas y puedan ellos consultar. Bueno, pueden consultar a nosotros, pues obviamente, pues, pero hablarnos un poco sobre las páginas, las nuestras, si querés las menciono yo y mencionar vos. Ok. Puedes escribirnos al correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, no, en Twitter no estamos, en Facebook, ya estamos en Facebook, no estamos en Facebook. Hey, ¿qué pasó con Facebook? Hombre, pucha, ¿cómo que se nos quedó Facebook? Pero ya estamos en Facebook también y estamos en Spotify y en Apple Podcast. Nos pueden encontrar en cualquier lado como Alcoholismo y Esperanza. No hay cómo perderse, Alcoholismo y Esperanza. Y síganos, reposteen, que es la palabra, reposteen esta información y decirnos en las redes sociales y a los compañeros, por favor. Y los números de teléfono, si hay el número de teléfono. Los vas a poner siempre, ¿vale? Los vamos a poner acá, pero para que los... Bueno, pueden seguir al Comité de Área de San Salvador. Ellos tienen el número de teléfono 2562-4981 y el 7785-5448. Eso Ese es WhatsApp, que sigue. 7785-5448 es el número de WhatsApp. Y también tienen sus propias redes sociales. Pueden encontrarlo fácilmente como AA San Salvador, ¿verdad? Pero hay un montón de páginas, ¿verdad? De los grupos, creo que los comités. Tal vez pones una foto de la página de ellos para que no se confundan. Perfecto. Y ahí también nosotros, el interés de nosotros es que vayan, pues. Cabal. Entonces, bueno, este comité se ha organizado bastante en crear, pues, material informativo. Yo lo he visto, para personas que no conocen de los grupos, que no conocen de la enfermedad. Hay algunos testimonios también. Tienen una página en YouTube, ¿cómo se llama? YouTube también tiene su propio podcast que se llama Un Espacio de Experiencia. Paso de experiencia. Entonces, es un proyecto que va comenzando. Pero está bueno, porque son testimonios. Hay testimonios de compañeras y bueno, es aquí la labor por tratar de hacer que más personas, ¿verdad?, que tengan ese problema con la bebida, encuentren información. Tenemos que encontrar información. Lo estamos haciendo. Fernando, ¿qué nos decís de este breve, súper breve? Todos van a decir, uy, un montón de tiempo. No, hombre, esto lo tenemos que ir como desmenuzando la palabra, muy salvadoreña, desmenuzando de a poco. Vamos a traer invitados para que vayamos hablando poco a poco de estos pasos. Hoy fue una cosa rápida, pero del paso 12, donde dice aplicado a todos nuestros asuntos y un breve saludo final para los que nos han sintonizado. Sí, de que el paso 12 es bien importante porque también es el que te permite mantenerte sobrio. Así inició AA, ¿verdad? Con dos personas hablando de las mismas dolencias. Y permite pasar el mensaje, pues esto no solamente funciona para el alcoholismo, sino para un montón de problemas que puede tener uno de consumo, ¿verdad? Y también incluso me he fijado que hasta preventivamente puede funcionar. Y pues eso, ¿verdad? Y que cada quien, acá nosotros no le vamos a decir si es o no es alcohólico, cada quien es el que se diagnostica, entonces no importa si
ha amanecido en la acera o si solamente los sábados es que toma, pero si tiene problemas o algo, pregunte y es uno mismo el que se diagnostica si necesita o no necesita ayuda. Y para eso es que estamos trabajando en eso, pues, de pasar ese mensaje. Yo seguí la página, yo digo la página, obviamente, yo sigo muchas páginas de esto y seguí la página que mencionaba Josué en TikTok. Y hay comentarios, la gente pregunta sobre esas cosas, me parece súper interesante y qué bueno que han tomado esa iniciativa los del comité de área, creo que faltaba y ahí está, qué bueno. Y yo, pues mi reflexión es leerles a los compañeros, bueno, el que está hasta este momento en la transmisión o en los videos que vamos a subir, quiero leerles lo que el preámbulo de esta sociedad habla. Dice Alcohólicos Anónimos, lo estoy leyendo del libro de los 12 pasos que he sacado de este libro Alcohólicos Anónimos, que lo pueden buscar fácilmente en la página, en cualquier lado está esto. Dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres o personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Para ser miembro de A no se paga derechos ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Esas van a ser mis palabras de despedida. Gracias por estar hasta este momento en el podcast. Los esperamos en el siguiente podcast. Vamos a tratar de siempre estar subiendo cualquier material que sea interesante para todas las personas que no conocen sobre esto, que no conocen sobre su enfermedad. Los invitamos a que nos escriban a nosotros, al comité, a donde sea, pero que si usted tiene una persona, un familiar o un amigo que usted crea que tiene problemas, oriéntelo, invítelo, compártale esta información que les va a servir de mucho. Yo les puedo decir que nosotros ya no sufrimos de ese problema. Nosotros estamos acá, grabamos un sábado por la tarde, cuando en esta hora yo quizás hubiera estado bien borracho o comenzando a tomar, y yo estoy aquí disfrutando con mis amigos tranquilamente y nos vamos a quedar en nuestra bella sesión de grupo y la vamos a pasar súper bien. Gracias a usted como siempre, gracias a todos, porque yo sé que aquí todos tenemos que hacer un poco de espacio para estar acá. Lástima por los que no vinieron, pero saludamos a Xavi y a Melvin que no han podido estar por cuestiones personales. Xavi había salido en un viaje de trabajo y Melvin que está en su negocio. Pero los saludamos desde acá, los esperamos en el siguiente podcast con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y nos vemos en la próxima. Y a las personas que nos han sintonizado en TikTok, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vemos.